Yo. Bueno, entonces continuando con los videos que estamos haciendo sobre la prueba ICFES, vamos a revisar lo que tiene que ver con una prueba, la prueba de matemáticas, y nos han liberado, digamos, uno de los cuadernillos del 2021. Aquí, bueno, lo primero que quiero resaltar y que es muy importante es que, pues, lo que hemos dicho, usted debe leer cada una de las opciones de respuesta. Y esas opciones de respuesta, recuerde que esas preguntas son independientes unas de las otras. Al cuadernillo usted ya sabe que le van a asignar una hoja de respuestas, entonces pilas que usted marque la pregunta que le corresponde con su respectiva hoja de respuestas. Y lo otro que quiero, que no hemos dicho, es que observe que en este caso nos dan que el tiempo de aplicación es 1 hora y tenemos 20 preguntas. Entonces es muy conveniente que el día que usted va a presentar la prueba, usted lleve un reloj. ¿Por qué razón? Porque usted va a necesitar llevar la cuenta de cuánto tiempo puede gastar en la prueba. En este caso, por ejemplo, si tenemos que en 1 hora, que son 60 minutos, usted va a responder 20 preguntas, pues usted ya se dio cuenta que vamos a tener como máximo 3 minutos por cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, 3 minutos por cada una de las preguntas quiere decir que le vamos a dedicar, no le vamos a dedicar más tiempo. Cuando vaya usted en la pregunta, por ejemplo, 10, debe haber pasado media hora, ¿sí? Cuando vaya usted en la pregunta 15, a lo sumo deben haber pasado 45 minutos. Y eso es lo que usted debe controlar, y pues para eso sería muy conveniente que ese día lleve reloj, ¿no? Bueno, esa sería entonces la primera parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar la primera pregunta que hay en este cuestionario. Dice, en una bolsa hay 3 bolas rojas, hay 3 bolas negras, 12 bolas blancas. O sea que yo me doy cuenta que en total tenemos 18, ¿cierto? Dice que una persona afirma que al sacar una bola al azar, los 3 colores tienen la misma probabilidad de salir. ¿Qué es la probabilidad? Pues es básicamente un número decimal que da como el porcentaje de ocurrencia, ¿cierto? Entonces en este caso tendríamos que para el rojo sería 3 dividido 18. Para el negro sería 3 dividido 18 y para el blanco sería 12 dividido 18. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que no tiene la misma probabilidad. Entonces recuerde lo que yo les había dicho. Una persona afirma que sacar una bola al azar, los 3 tienen la misma probabilidad de salir. Esa es una idea que ellos nos dan, completa, y vamos a mirar. Esta afirmación nosotros ya sabemos que es falsa. Entonces de entrada, bueno, lo que ustedes llamarían el sentido común. De entrada, pues la A y la D no son. La primera dice que falsa, pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa, lo cual es mentira. Y dice falsa, pues hay más bolas de un color que de los otros 2. O sea que en este caso la respuesta sería la C. Eso quiere decir que usted debe ir a su cuadernillo y debe marcar sobre el número 1, mire, sobre el número 1, debe rellenar completamente el óvalo. Yo le sugiero que si quiere los marque un poco tenues, pero cuando termine la prueba sí le dedique un poquito el tiempo a rellenarlo completamente. ¿Por qué razón? Pues porque el lector va a ser un lector que van a poner y pues él lo que va a leer es lo que usted rellenó. Esa primera estuvo sencilla. Bueno, la segunda dice, responda las preguntas 2 a 6 de acuerdo con la siguiente información. Entonces vamos a leer primero la información a ver de qué se trata. La Torre Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia. En la tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana. Y pues dice que este ingreso será según el tipo de entrada que se pagó.
Entonces tenemos dos tipos de entrada, un tipo de entrada sin reserva, un tipo de entrada con reserva. La otra información que nos dan aquí muy pequeña y que de pronto la vamos a tener que usar es que se pagan 17 euros de entrada y si usted reserva con anterioridad pues tiene que cancelar 5.5 euros más para esa reserva. Entonces, bueno, vamos a ver. Primera pregunta. Dice, con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado 4 grados. ¿Cómo se muestra en la gráfica? Observe que esta pregunta por ahora no utiliza ningún tipo de información, solo utiliza el hecho de que la torre está inclinada. Entonces me imagino que usted recordará que un ángulo recto es así y ese ángulo recto tiene 90 grados. Y pues nos dan esta información y la información es que pues tenemos una inclinación de 4 grados y pues usted ya supondrá cuál va a ser el resultado. Entonces eso quiere decir que el valor que nos toca es 86 grados, ese sería el valor. Entonces mire la pregunta, ¿cuánto mide el otro ángulo? Observe que cada vez que las respuestas son numéricas, los números se van a organizar. Mire, aquí está 4, 14, 86, 90. Los números están de menor a mayor. En la siguiente pregunta, si usted se da cuenta, los números están ordenados al contrario, de mayor a menor. Pero es que eso siempre se organiza así. Entonces no es que le estén dando pistas de cuál es la respuesta. No, es que el ICFES organiza, esas preguntas se organizan de esa manera. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? En este caso tendríamos que la respuesta es la C, o sea, el 86. Nos devolvemos a nuestra hoja de respuestas y tenemos que marcar en la segunda pregunta el valor C. Pilas con eso. La idea es que después le quede bien ubicado. Tercera pregunta dice, aproximadamente, eso quiere decir que quieren que usted haga una cuenta rápida, ¿sí? ¿En qué porcentaje del total de personas que visitaron la torre esa semana entraron sin hacer reserva? O sea, toca mirar el porcentaje de los que fueron sin hacer reserva. Entonces, le toca hacer esta cuenta, ¿cierto? Le toca hacer primero la cuenta de cuántos entraron sin reserva. 300, 600, ¿cierto? 1100, 1800, 1800, 2100, 2400, 3100. Acabo de hacerlo ahí a vuelo de pájaro. Ahora, en el otro tengo 1500, 1700, 2300, 2800, 3300, 3900. ¿Listo? Y necesitamos los que están sin reserva. Como voy a hacer una cuenta rápida, entonces yo tengo aquí que son 3100 contra 3900. O sea, son menos del 50% los que entraron sin reserva. Menos del 50% los que entraron sin reserva. O sea que tendría estas dos opciones. El 44% o el 40%. ¿Sí? Bueno, entonces para eso le tocaría hacer la división. El problema es que en el ICFES usted no va a tener calculadoras. Entonces le toca mirar usted cómo hace las operaciones sin calculadora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría usted dividir 31? Supongamos, si hacemos el 31, dividido 70, ¿cierto? Quitando los ceros para que no me queden tantos ceros. Entonces sería 31, le pongo un cero más, ¿cierto? Y esto me da entonces 0. Ahora, 7 en 31, ¿cuánto sería? Entonces, 7 en 31 sería 4, ¿cierto? 4 por 7, 28. Y a 31 me sobrarían 30. Y 7 en 30 estaría 4 veces. 4. ¿Sí? Entonces, porque 4 por 7, 28. Entonces, mire que ya más o menos ahí me da 0.44 y sin utilizar calculadora, yo ya sé que la respuesta es la C. Entonces, vengo a mi hoja, marco la C y entonces usted dirá, no, pues mire, ya me marcó la A, la C, o sea que todas las respuestas de ahí para abajo van a ser la C. No, puede que se repitan algunas, pero pues no todas las respuestas van a ser
la C. Bueno. Entonces leemos el procedimiento. Dice que primero se suma la cantidad de personas que entraron con la reserva durante la semana. Recuerde que los de reserva les sumaban 5 adicionales, ¿cierto? Nos devolvemos acá y decía era 5.5 más para los que realizan la reserva. Entonces listo, lo multiplican por 22.5. Si nos damos cuenta, eso da el ingreso con reserva. Y por el otro lado tenemos la suma de las personas que entraron sin la reserva, esa se multiplica por 17, o sea que esas son las personas que entraron sin reserva. Y luego entonces observamos los dos resultados y los comparamos. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes preguntas no? Recuerde que yo les había dicho que cada vez que ellos hablen en negativo lo van a resaltar. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas no se puede resolver empleando una parte del proceso anterior? Entonces, ¿cuál es el tipo de entrada que recaudó más dinero? Esa la podemos identificar porque yo puedo mirar cuánto dinero ingresó con reserva, cuánto dinero ingresó sin reserva. Entonces, bueno, podemos mirar eso. Puedo mirar cuál es la ganancia del total del sitio turístico. No, primero la B. ¿Cuántas personas ingresaron en la semana? ¿Podríamos saber cuántas personas ingresaron en la semana? Pues aquí en la primera parte tenemos que sumar y al menos por cada tipo podemos saber cuántas ingresaron en semana. ¿Podríamos saber cuánto dinero se recaudó por cada tipo de entrada? Sí, porque por cada tipo de entrada lo tenemos. Pero lo que yo observo que no podríamos tener claridad es cuál es la ganancia. ¿Y por qué no podemos saber cuál es la ganancia? Porque nosotros tenemos, digamos, el ingreso, pero apenas lo estamos comparando, no le estamos haciendo nada más. O sea, tenemos el ingreso sin reserva, el ingreso con reserva, y lo único que estamos haciendo es comparar los resultados. O sea que en este caso, la opción que tendríamos es la número C. Vengo acá, marco la C. Luego vamos con la siguiente pregunta. Dice, el recaudo total de la semana registrada en la tabla fue aproximadamente. Observe que cuando dice fue aproximadamente, puedo hacer ahí cuentas cercanas. Entonces yo ya había hecho esta suma, ¿cierto? Yo había hecho, por ejemplo, las personas que entraron con reserva y sin reserva, yo las había hecho, era 3.100 y 3.900, sin reserva 3.100. Entonces, digamos, yo puedo tomar ese 3.100 y lo voy a multiplicar, esos fueron los que entraron sin reserva, por 17. Y por otra parte tendría que multiplicar el 3.900 por 22.5, pero yo solo lo voy a multiplicar por 22, que es más sencillo. Ahora, voy a omitir los ceros, voy a multiplicar, digamos acá 7 por 1, 7, voy a multiplicar 3 por 7, 21, abajo me queda 31, voy a sumar estos dos, me daría 7, 2, 5 y coloco los dos ceros. Aquí la misma historia, entonces 2 por 9, 18, 2 por 3, 6, 1, 7, bueno, queda 78. Luego al multiplicar el 2 por esto da 78 nuevamente, sumando daría 8, 5, 8 y pongo los dos ceros. Entonces ahora ya me resta es sumar 527, dos ceros, con 858, dos ceros. Y si nos damos cuenta, pues esto daría 5, va una, 8 y aquí daría 13, 138.500. O sea que la respuesta sería 140.000 euros. Así que ahora nuestra respuesta es la B. Y entonces vamos a lo mismo. Observe que sí es verdad que obtuve 3 opciones que dieron C corridas, pero no todas las opciones son la C. Y la última que vamos a revisar, que hace parte del mismo contexto, es la pregunta 6. La pregunta 6 lo que dice es que la mediana, recuerde que la mediana es un dato que se ubica a la mitad de una distribución, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, estos números, ¿no? El 1, el 3, el 7, el 25 y el 100, ¿no? Y el que está, como él es el tercer dato, él es la mediana. Entonces, bueno, nos está diciendo, la mediana de los turistas que ingresan a la torre, pero sin reserva, son 300. Y los que ingresan con reserva son 600, la mediana.
Dice, solamente teniendo esto en cuenta, ¿es correcto afirmar que entran el doble de turistas con reserva que sin ella? Entonces, pues la mediana no nos da la información de ser el doble. Mire, aquí en este ejemplo nos damos cuenta. O sea que la respuesta va a ser un no. Y en esa respuesta de no, vamos a tomar es que no, porque la mediana es una medida que se localiza al centro. ¿Cierto? La mediana no da dispersión porque las dispersiones las dan la desviación estándar, la varianza, bueno, otra cosa de eso. Y la mediana no es el promedio, no da el promedio de los datos, y la mediana tampoco da la mitad de los datos. Listo. Entonces vamos a revisar de aquí en adelante. Lo que yo quiero que usted haga es que revise las preguntas 7 hasta el número 20, ¿cierto? Que usted se ponga en la tarea de hacer estos ejercicios. Bueno, y en clase podemos discutir cómo serían las respuestas. ¿Qué consejos tendría para darle? Bueno, supongamos que yo voy en la pregunta 7 y por alguna razón no tengo mucha claridad de cuál es, pero yo pensaría, supongamos que la respuesta es la D. Entonces, si yo estoy pensando que la respuesta es la D, pero no tengo certeza, entonces lo que yo le sugeriría es que usted se devuelva a la hoja de respuestas, ¿cierto? Mire, la 6 no la hemos marcado, nos tocaría marcar la 6, que dijimos que para nosotros la 6 es la A. Entonces venimos, marcamos nuestra respuesta. Y si por alguna razón la 7 usted no sabe cuál es, entonces no se va a poner a quemarle mucho tiempo, sino que usted va a marcar un punto muy tenue en la D y va a continuar. Si le quedara tiempo y usted pudiera devolverse, entonces usted lo que hace es se devuelve y la revisa. Pero si por alguna razón ya el tiempo le apremia, entonces lo que le sugiero es que al final vuelva y rellene completamente los óvalos de las que usted eligió. Entonces, hay varias cosas importantes. Una, no vaya a dejar ninguna pregunta sin responder. Eso es clave. Incluso el cuadernillo lo dice. Por favor, responda todas las preguntas. ¿Ok? Descarte y no puede dedicarle más de 3 minutos a cada una de las preguntas que le están haciendo. ¿Listo? Entonces lo que yo podría hacer en otro momento es darle las respuestas de lo que hace falta del cuadernillo. También sugerirle que es muy bueno que usted duerma bien, que usted antes de irse a su prueba no vaya a ponerse a trasnochar, porque pues igual hay que leer y usted sabe que para leer hay que estar con toda la disposición. Y lo otro que le sugeriría es que si puede ir al sitio donde le toca o averiguar con alguien o llegar con tiempo y saber, digamos, dónde quedan los sitios, es muy bueno. Un consejo que me dieron a mí, que pues parece que no parecía importante, pero sí es muy importante, es que no sobra llevar pañuelitos o algo para uno poder, por si le dan nervios y empieza de pronto a tener secreciones nasales, poder uno limpiarse, no sufrir por eso. Y lo otro que le sugeriría es que camufladito lleve un dulce que sea fácil de destapar, ¿sí? Que no haga mucho ruido al destaparlo, pero que usted más o menos a la mitad de la prueba o cuando ya sienta agotamiento pueda como inyectarse un poquito de energía para avanzar, un chocolate o algo. Bueno, esos son, digamos, mis sugerencias. Quedamos pendientes para seguir trabajando las demás preguntas, ¿no? Entonces ya saben, preguntas 8 hasta la número 20. Y pues bueno, luego entonces tendremos la oportunidad de trabajar en clase o bueno, grabamos otro video para ver cómo fue la solución. Por ahora pues vamos a mentalizarnos que van a sacar un muy buen resultado en la prueba de estado.